Buenas tardes a todos los que estén viendo este video o que lo vayan a ver. Espero que Dios los tenga con bien, que los tenga protegidos en sus hogares, en sus áreas de trabajo o en donde sea que estén. Que espero que estén teniendo así muy buena tarde. Este, el tema de este video que vamos a tratar es el de la obediencia. Y antes de empezar a realizar una reflexión o en sí a citar la Biblia, a ver qué es lo que dice sobre la obediencia, me gustaría dar una breve definición sobre qué es la obediencia. La obediencia es acatar la voluntad de una persona que está por arriba de uno, o por así decirlo, hacerle caso. En la Biblia podemos entender esto como básicamente hacerle caso a la voluntad de Dios en nuestros corazones. Que si Dios nos dio la voluntad de plantar iglesias, de adorarle, de ser misionero, hacerle caso a esa voluntad y actuar conforme a esa voluntad. Y para este video me gustaría leer los capítulos 27 y 28 de Deuteronomio en sus versículos 10 y 1. El primero, que es Deuteronomio 27, 10, sería: por lo tanto deben obedecerle y poner en práctica sus mandamientos y sus leyes que yo les ordeno hoy. Y el capítulo 28, en su versículo 1, dice algo muy semejante: si de veras obedeces al Señor tu Dios y pones en práctica todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, entonces el Señor te pondrá por encima de todos los pueblos de la tierra. Una traducción también que se ha dado sobre todos los pueblos de la tierra se hace también a todos los pueblos del país donde están ubicados, que era Canaán. Bueno, casos de la obediencia en la Biblia, hay muchos. Tenemos en primera imagen el ejemplo que dio Jesús al entregarse al, al, a la muerte por nosotros. Eh, Otros casos que también son muy conocidos son los de Abraham, que creo que es el primer caso de obediencia que cita la Biblia, donde él, a pesar de todos los factores biológicos que tenía él y su esposa, lograron tener una abundancia, una descendencia abundante por el simple por el simple hecho de que la promesa que Dios les dio era esa, y lo que tenían que hacer era actuar con fe y obedecer lo que Dios decía. Y además creo que uno de los casos más curiosos sobre este tema de la obediencia en la Biblia es el caso de Jonás. Como ustedes saben, Jonás es un profeta que fue muy reacio a, a someterse a la voluntad de Dios, y que por eso Dios le decía, vaya a tal lugar, y él se iba a otros lugares que Dios no lo mandó. Y ya fue hasta que pasó este, todo, que quedó atrapado en un gran pez. Creo que sí, que él estuvo 3 días y 3 noches atrapado en ese pescado. Y que al final, después de todos esos infortunios, decidió al fin someterse a la voluntad que tenía Dios para con él, y así este, ir a realizar la obra que tenía que hacer en el pueblo. Ahora, si bien este pasaje bíblico está enfocado hacia el pueblo de Israel, nosotros, al ser cristianos, estamos también en la obligación de obedecer a Dios. De hecho, si vemos la primera carta de Juan en su capítulo 3, versículo 2, dice lo siguiente: miren cuánto nos ama Dios el Padre, que se nos puede llamar hijos de Dios.
Eso es lo que dice. Que de hecho, si buscamos también en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 1 versículo 11, 12 y 13, dice, pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Con eso en mente, pasamos a ser familia de Dios y Dios como nuestro Padre. Nosotros estamos en la obligación de obedecerlo. Que si bien para nosotros en sí no es una obligación porque lo hacemos con amor, con pasión por buscarlo a Él, siempre es una especie de deber, hacer caso a nuestro guía, que en este caso es Dios mismo. Ahora, ¿cuál pueden ser las bendiciones de ser obedientes a la palabra de Dios o en sí a la voluntad que tiene Dios en nosotros? Eso puede tener respuesta en San Juan capítulo 15 versículo 7, que dice: ustedes permanecen unidos a mí y se permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Pero en sí, ¿cuáles enseñanzas? ¿Cuál era la principal enseñanza que daba Jesús? Pues la principal enseñanza era conocer la verdad. ¿Cuál era la verdad? Era conocer que nosotros conociéramos el amor de Dios por medio de Él y que ese amor nos iba a liberar del pecado y de la muerte. Por lo tanto, las bendiciones que nos pueden pasar a nosotros si obedecemos a Dios y nos mantenemos en su palabra, se radican a básicamente lo que nosotros queramos y que esté conforme a la voluntad de Dios.